hemos preparado nuestro corazón, nuestro sentir, nuestros sentidos para el estudio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a estudiar un mensaje que se titula Un poco de levadura. ¿De acuerdo? Últimamente hemos estado hablando sobre el significado de las parábolas. Yeah, okay. Lately, we've been speaking about the importance of the parables, Y hoy hablaremos un poco de levadura. and today we're going to talk about a little bit of leaven or yeast. La levadura So leaven, es un producto muy usado it's a product that is very much like used a lot en toda la industria de la harina. in all the industry of the flour. ¿Alguna vez han comido pan sin levadura? Have you ever eaten bread without leaven? ¿Sí? Yes, some people have here. ¿Es rico? Is it delicious? They Les voy say a yes. contar algo que sucedió. I'm going to tell you something that Una happened. pareja There was a couple recién casada. that were just married. La esposa estaba muy emocionada. The wife was very emocionada, like Emoción. no, it's excited Ya. Porque quería sorprender a su esposo con unos ricos panes. because she wanted to surprise her husband with delicious bread. Algo sucedió con la levadura. Something happened with the leaven. No recuerdo bien si fue que le puso mucha levadura I don't remember quite well if she put too much leaven o le puso muy poca levadura. or she put very little leaven. Lo cierto The thing is es que los panes quedaron tan feos that the breads came out so bad que nadie se los pudo comer. that nobody was able to eat them. Se los echaron a unos cerdos. They gave them to some pigs. ¿Qué cree que pasó con los cerdos? Guess what happened to the pigs? Se murieron They died por el mal uso by the bad de use la levadura. of the leaven. Hoy vamos a estudiar Today, un poco you guys need to separate. sobre cuáles son los efectos de un poquito de levadura So today we're going to see what are the effects of just a little bit of leaven y cuál es la masa. and what is the dough? ¿Quién es la masa Who is the dough y qué es la levadura? and what is the leaven? Recordando Remembering que solo un poquito de that levadura only a little bit of leaven fermenta, efectúa toda la masa. doesn't affect on the whole mass. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué significa? La parábola dice así, es una parábola de las más cortas. It's a parable, one of the shortest ones. Mateo 13, 20 y 21. Ahí está la Matthew parábola. 13, 20, and 21. Jesús la mencionó y dice así. Jesus mentioned it and it says like this. Jesús les volvió a decir, ¿a qué más compararé el reino de los cielos? So Jesus said, what else should I? No. El 20. But then he received this. No, ese no es. Mateo 13, 20 y 21. No, es diferente aquí. Ha de ser otro, ¿no? Debe ser Versículo. Okay. Lucas, a lo mejor. Okay. Pero puede ser. Okay, yo puedo hacer. And so he went back and he said that the kingdom of heaven is compared to this. Es semejante It's similar a la levadura que una mujer tomó, that a woman took, escondió en 3 medidas de harina that she hid it in 3 measures of flour hasta que se hubo fermentado. until it fermented. ¿Cuál es el efecto de la levadura? So what is the effect of the leaven? ¿Cuál? ¿Esponjar? ¿Qué otro efecto tiene la What levadura? They were saying it Fermentar. expands the dough, it ferments the dough. ¿Qué otro efecto tiene la levadura? What other effect does the leaven have? ¿Ah?
It rises. Interesante. Sí, Crecer. ¿Ya? Crece la masa. it grows. Sí, es Lucas 13. Lucas, Ujú. perdón, aquí es Lucas. Muy bien. ¿Qué representa la levadura? Escuchen bien. So what does the leaven represent? Tiene varias representaciones. It has several representations. Y vamos a ver qué representa la levadura en una familia, We're going to see what leaven means in a family, en la iglesia at church, o en la sociedad. or in society. Recuerden cuál es el efecto de la levadura. Remembering the effect of the leaven, Esponjar, it rises, fermentar. ferments. Es como cuando, ¿qué significa fermentar? What does fermentation mean? ¿Alguna vez se les ha dañado la sopa? Has the soup ever went bad on you? Y está muy rica, se ven muy ricos los frijoles, The beans look very delicious, pero huele a agrio. but it smells like Se acidy. fermentó. It's ¿Se fermented now. utiliza ese término? Is that term used? Bueno, es para ejemplificar It's just to make an el example significado de la levadura. of the significance of the leaven. La levadura es el pecado que en forma de maldad Leaven is the sin that in the form of evil corrompe el interior de una persona. corrupts the interior of the man ¿Y or cómo crece? person. ¿Cómo crece? How does it grow? ¿Ah? How does leaven grow? Haciéndole daño a los demás. It says it contaminates the interior of the man and then damaging all those around him. La levadura simboliza el carácter corruptor y contaminante del mal. Leaven symbolizes the corrupt character and contaminating character of evil. Esta descomposición o corrupción puede encontrarse oculta y mezclada entre las buenas acciones. This ¿Entendimos eso? this corruption could be hid amongst good actions. Tenemos ya un significado de la levadura. We already have one significance of the leaven. Es el pecado, It is sin, Oculto. hidden sins una of a persona, person. pero ¿qué hace ese pecado? But what does that sin do? ¿Qué hace, hermano Luis? Se descompone It corrupts y se fermenta and it's y se fermented sopla and it's y afecta a todos spread out los demás. and it affects Hasta aquí everyone vamos. else around you. Ahora vamos a ver por otro lado, ¿qué más puede representar la So we're levadura? going to see what else leaven represents. Cuando se pone levadura en la masa, penetra por todas partes hasta que se produce un cambio total. When the leaven is placed in the dough, it takes over everything Es una until bolita, it does a complete transformation of that little ball. es una bola pequeña de masa, ¿verdad? It's a small little dough. Pero está la levadura y cuando la volvemos a ver, And once the leaven is inside the dough and we see it one more time, there's a total change. lo mismo ocurre con la acción del Espíritu Santo en el corazón. The same thing happens with the action of the Holy Spirit in the heart. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo también es representado por la levadura? What happens with the Holy Spirit is represented also as the leaven. ¿Ah? También infla, también crece y transforma todo. It also grows and transforms everything Para bien, For the- lógicamente, for para the bien. good, of course. Ocurre la acción del Espíritu Santo sobre el corazón. Vean lo que hace. La verdad recibida y creída introduce en la vida nuevas pautas, nuevos principios de acción. So the truth, once is received and believed, introduces in the life new actions, new principles. Y vean eso tan interesante. Se establece una nueva norma del carácter, de carácter. It establishes a new norm of ¿Qué character. sucede con esa persona? And what happens with that person? Que la levadura viéndola en un punto, en este primer definición que es. Looking at this first definition, what Es is un it? pecado ahí, ¿verdad? It's a sin there. Pero cuando el Espíritu Santo, que también actúa como forma de levadura,
But since the Holy Spirit also acts in the form Vean of lo que leaven, sucede. Se expulsa de corazón. ¿Qué se expulsa? ¿Qué se expulsa? ¿Qué más? ¿Qué más? Los pleitos. ¿Qué más? La mentira, el engaño y la justicia propia. so once the new norm of character is established, it is exposed from the heart, vanity, envy, fights, lies, deception, selfishness, and self-justification. Entendimos lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Did we understand what it meant when we said that the kingdom of heaven is like the leaven? Comprendemos que lo que significa Do we understand what that meant? que cuando el Espíritu Santo That when the Holy entra Spirit enters a nuestro corazón pecador, our sinful heart, todo lo feo de la vida del ser humano everything that is evil with a Es human exposed. being is exposed. no vayan a alzar la mano, por favor. En It comes alguna out. casa de aquí presente, de repente, ¿han ustedes experimentado el pleito? In any of the homes represented here, have you ever had fights? No vayan a alzar la mano. Don't raise your hand. Es bonito estar en pleito en la casa. Is it beautiful to be in fights at home? Cuando hay pleitos, When there's esa fights, es la levadura pecaminosa. that's the que sinful hace leaven daño a that mi is propia familia. hurting my own family. Cuando hay, dice acá, envidia, When there's envy, mentira, lies, engaño, deception, todo eso desaparece cuando el Espíritu Santo entra al corazón. all this disappears when the Holy Spirit enters the heart. Vean las representaciones de la levadura rápidamente. Quickly, the representations 12:1. of the leaven. Representaciones de la levadura Luke en la 12:1. Biblia. Dice acá que la levadura representa ¿qué? Y vamos a ver qué dice la Biblia. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, a los discípulos Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la... In meantime, when an innumerable multitude of people gathered together so that they would trample upon one another, he began to say to his disciples, first of all, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. ¿Qué representa la levadura? What does leaven mean? ¿Qué representa la levadura? ¿Hay alguien aquí que es hipócrita? Is there anybody alza la- here who is a hypocrite? Do not raise your hand. Pero la inspiración divina dice But the que divine la inspiration hipocresía says that hypocrisy representa la levadura. represents the leaven. Mateo capítulo 6, versículo 2 Matthew 6:2, menciona otra representación. it gives us another representation. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound the trumpets before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Surely, I say to you, they have their reward. Atención a esto. La hipocresía a la que se refieren los pasajes anteriores es la falsedad o falta de sinceridad al hacer actos que aparentan ser de buena fe. Hypocrisy, and referring to the passages we read, is the false or the falsehood of sincerity as we are doing acts that appear to be of good faith. ¿Qué es entonces la hipocresía? So then what is hypocrisy? He says Pero someone invento, who's ¿verdad? trying to be something that they're Una not. persona que intenta hacer algo, aparenta hacer algo, se dispone a hacer algo que en realidad no lo A es. person who
pretends to do something or be something that ¿Qué they're not. dijo Jesús con respecto a los fariseos? And what did Jesus say in regards to the Guardaos de la Pharisees? levadura de ellos. Beware of their Y leaven. hay otros textos, porque dicen, pero no hacen. Another verse says they say Y to si do, hacen algo, but they don't do it. ¿para qué lo hacen? And if they do something, Para ser vistos por los hombres y recibir el aplauso de ellos. they only do it to be seen of men and receive Y dice, applause from Ya them. tienen su qué? Su recompensa. And the word says, don't worry about that. I mean, Esta like they imagen- already have the reward. Es muy ilustrativa con respecto a lo que estamos viendo. This image is gives us an illustration of what we're talking about. Porque es tener una apariencia, Because it is to have an pero en appearance, mi corazón tener otro sentir but in my que heart no corresponde a lo que estoy aparentando. to have a different feeling that does not correspond to what I am ¿Qué manifesting. dice la Biblia con respecto a la hipocresía? What does the Bible say about Los hypocrisy? tales no heredarán el reino de los cielos. Such will not enter the kingdom of heaven. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo, verdad? How much we need of the Holy Para Spirit, que right? saque de nosotros todas las So cosas that que he may- afean nuestra vida. He may expose from our hearts everything that hinders us. ¿Leyeron ustedes que en 3 medidas? ¿Sí? Did you read that in three Vamos a ver qué measures? representan las 3 medidas. Let's see what the three Primera de measures Corintios mean. 5:6. 1 Corinthians 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿Es buena o no es buena? No es buena la jactancia. ¿Qué es una persona jactanciosa? It says here, your glory is no good. Oh, ¿cómo vemos a los demás? A person who likes to glory himself. Abajo, ¿no? We see them at the Las bottom. demás personas para abajo. Nos creemos muy ¿qué? We think we are Muy superiores a los demás. very superior to jactancia. others. Es algo que hace feo a las personas. To be boastful makes someone, Recuerden, hermanos, que el ugly. camino del éxito es la humildad, remember es la that sencillez, the way ¿Ya? to salvation is humbleness and es hablar bien, pero sin perder la esencia. is to speak well but not lose their essence. ¿Vamos bien hasta aquí? Vean este dato. Recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Remembering that the little bit of leaven, Y it acá dice algo muy involves the interesante. whole dough. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, maldad oculta. Lo que significa sin levadura, maldad oculta. Como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en el versículo 8 nos da las 3 medidas. So in verse 7 says, therefore purge of the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened, for indeed Christ, our Passover, was crucified for us. Esas 3 medidas Those 3 measures con las que nosotros nacemos ya. are the ones we're born with ¿Saben already. cuáles son? You know what they are? Así que celebremos la fiesta. No con, primero, ¿con qué? Con la vieja levadura. Segundo, ni con la levadura de qué? De la malicia. Y tercero, con la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Verse 8, therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread and sincerity and truth. Quiero que leamos este comentario bíblico. I want us to read Estén this, atentos, por favor. this Bible commentary. Please pay attention. ¿Saben cuál es la vieja levadura? Do you know what the old leaven is? ¿Han escuchado estas hablar en la Biblia? El viejo hombre. Have you ever heard of the Bible say the old man? Cuando una persona conoce a Jesús, ¿qué recomienda el apóstol Pablo? When someone knows Jesus, what does the Apostle Paul recommend? Que el viejo hombre That the old man desaparezca. be done away with, that ¿Y he, cuál es dis- ese viejo that hombre? he disappear. And what is Esas that old Las man? palabras, The bad words, ese temperamento tan feo, the bad temperament, esa tendencia a mentir, the tendency to lie, esa tendencia
a estar iracundo, the tendency to be a ser always orgulloso. angry, to be proudful. ¿ah? Corajudo, todo eso. Esa es la vieja que. This is the old Pero hay leaven. algo que marchita el corazón. But there is something that, like, marchita, it Seca el corazón. dries the heart. Hay algo que, escuchen esto, hermanos, destruye la espiritualidad de una persona. There is something that destroys the spirituality of a person, Con todas las buenas intenciones que tengan los seres humanos. that ends with all the good intentions the human beings ¿Saben may cuál have. es? You know what that is? ¿Saben cuál es? Esta. This one here. Ah, la malicia. Malice. A todo le vemos que, a todo le encontramos, a todo estamos siempre con la mente tan sucia que estamos pensando siempre en la maldad, en la malicia. We're always looking, or we see evil in everything. Our mind is so full of evil, that's all we think about and see. Como si nosotros fuéramos a juzgar. Like if we were the ones to judge. ¿Sabe quién nos va a juzgar? You know who's going to judge us? Entonces, yo hablo con la hermana Alba. So por therefore, ejemplo, I speak to Sister Alba, for la hermana example. Alba me cuenta lo que ella siente, lo que ella piensa. Sister Alba tells me what she feels and ¿Y thinks, cuál es mi deber? and what is my duty. ¿Cuál es mi deber? She says, take me Escucharla. out of my error. Y creerle. Y si ella no me dijo la verdad, ¿cuál es mi deber? So my duty is to listen and believe her. And what if she doesn't tell me the truth? ¿Saben cuál es mi deber? What is my Aún duty? así creerle. Even though Aún así creerle. still believe her. ¿Y a quién le dejo el juicio? And who do I leave the judgment for? ¿Y quién se está condenando? And who is condemning themselves? Hermanos, necesitamos, vamos a ver qué dice la inspiración. Let's see what the inspiration says. Lo opuesto a la corrupción de la levadura o maldad oculta, The opposite of lo opuesto the corrupt leaven or evil, son en la us. sinceridad y la verdad, the opposite of that is sincerity and truth, que es lo que simbolizan los panes sin levadura. which symbolizes the bread without leaven, Es decir, sin la contaminación de la levadura. meaning without the contamination of the leaven. Ahora bien, extrayendo las tres medidas de levadura, encontramos la vieja levadura, levadura de malicia y levadura de maldad. Now, extracting these three measures of leaven, we have the old leaven, the malice leaven, and the leaven of evil. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? You know what the Apostle Paul says? Quítese, quítese, escuchen eso, quítese, elimínese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda ¿qué? Toda malicia. ¿Es buena la malicia entre los seres humanos? No. ¿Hace bien la malicia? No. So it says here in Ephesians 4:31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. La malicia Malice y todos estos defectos and all of these defects representan la vieja levadura. represent the old leaven. Y debemos, ¿qué dice ahí? And we should what? Quítese. We are to get away from it or do away Entonces, with esa it. familia So then that donde family, había mucho enojo, where there was a lot of anger, donde había mucha gritería, where there was a lot of screaming, donde habían palabras de maldiciones, where there was words of groserías y todo lo demás, cursing and things quítese like de eso that, de vos. may that be put away from Y us. especialmente que se quite toda malicia. But especially that ¿Aquí malice vamos bien? be put away. La pregunta es bueno o es malo? The question is this good or bad? Todo esto es malo, ¿verdad? Pero es bueno quitarlo de nosotros. But it's good to remove it from our lives, right? Entonces, de las cosas más desgastantes emocionalmente, So the things that are draining Es emotionally una familia, is a una family, casa a home donde hay gritería, where there's screaming, donde hay insultos, there's insults, donde hay mentira, where there's lies,
es muy desgastante, hermanos. It's very draining. Y el Señor hoy nos pide que quitemos todo eso de nosotros. And God is asking us today to remove all of Quítese that from our homes, Y más si de repente hay acá este concepto, vea, amargura. especially if there is bitterness. Que se quite qué? Esa cara de ajenjo, quitémosla. Necesitamos, hermanos, We need la levadura del Espíritu Santo. the leaven of the Holy Vamos a Spirit. ver algo interesante. Y una pregunta aquí. A question here. ¿Cuál es tu levadura? The question is, what is your leaven? ¿Será que hay levadura en nuestras vidas? Do you think there's leaven in our ¿Será lives? que alguna persona por ahí conserva algún gramo de levadura que está leudando, que le está haciendo daño a toda su familia? Do you think that someone might have leaven in their lives that is expanding and it's harming their family? Me gustaría que hiciéramos un autoanálisis rápido. I would like us to do analysis of ourselves quickly. Creo que ya tenemos claro el concepto de qué es levadura, ¿cierto? I think we have que- clear the concept of what leaven is, right? ¿Cuál es tu levadura? What is your leaven? ¿Cuál es ese defecto? What que is me hace that tan feo? defect that makes me more ugly? ¿Cuál es ese pecado acariciado What que is me that hace mal Cherished en la presencia de sin Dios? that makes me ¿Saben qué evil dice el before Señor? God. Proverbios 11:3. Vean lo que dice. Proverbs 11:3. La integridad de los rectos los encaminará. ¿La qué? La integridad. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. The, ¿Cuál es la inte- levadura? the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Que cada quien se pregunte, para todos los que estamos aquí, Let everyone ask themselves, ¿tengo levadura? do I have leaven? ¿Es mi vida una vida de pecado a los ojos de Dios? Is my life a life of sin before He God? aprendido a orar, a adorar a Dios con los panes y levadura de sinceridad y de verdad. Have I learned to obey God with sincerity? ¿O estoy viviendo una vida llena de pecado e hipocresía? Or am I living a life of sin and hypocrisy? ¿Qué es vivir una vida de pecado y hipocresía? What does it mean to live a life of hypocrisy and Es lie? decir, yo soy cristiano, Is to say, I am a Christian, pero tiene un poco de levadura. but you have Una vida falsa. some leaven. He says a false Aquí se life. nos hacen unas preguntas de reflexión. Here we have some questions of ¿Habrá reflection. levadura? Hermanos, en esta mañana el Señor nos está hablando This morning, the Lord is speaking to us. si hay levadura If there is leaven en nuestra vida, in our lives, en el nombre de Jesucristo, in the name of Jesus, vamos a permitir que el Espíritu Santo we're going to allow the haga ese Holy trabajo Spirit to do that work of transformation y no más levadura en nuestras vidas. and that we may not have any more leaven in our Porque lives. no es mucho lo que se necesita para destruir nuestra alma. Because it's not a lot that we need to destroy our souls. Solamente un poquito de levadura. All we just need is a little bit of leaven, Muy poquito. very little. Ese poquito de levadura That- destruirá nuestra alma en la perdición. That little bit of leaven will destroy our lives. Escuchen esto, hermanos. Esto es un pensamiento de reflexión muy profundo para todos. This is very deep reflection. El participar continuamente en el pecado acostumbra a la persona a hacer mal, pero no disminuye el carácter grave del pecado. The continual participation of sin makes a person accustomed to do evil, but it does not diminish the la grave the character, like the bad thing about the character of sin.
¿Ustedes entendieron ese pensamiento? Es decir, muchas veces nosotros Many times we nos hemos acostumbrado have come a accustomed, practicar ciertos pecadillos si así lo consideramos. we are accustomed on practicing small sins. Les voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Para gonna give you an nosotros example. son pecados pequeñitos. The sins are very small. Es una mentira. To say a lie, for example. Le dije una mentirita, pero chiquita. I did a small little Una lie. mentira piadosa, hermano. ¿Usted cree que esa mentira piadosa te va a condenar, te va a salvar de la condenación del pecado? Do you think that sin is going to save you from condemnation? Es decir, que en nuestra mente Meaning that in our podemos minds, clasificar we can classify un pecado grande, un pecado pequeño. a big sin, small sin, Es decir, un adulterio. meaning adultery. ¿Y qué decimos? ¿Un pecado qué? Un pecado muy grandote. We say that's a big sin, Una mentira. a lie. ¿Un pecado qué? We say that's a small sin. ¿Cómo lo considera Dios? How does God consider it? Un pecado que de la misma forma que el adulterio, que la mentira, lo va a ¿qué? Nos va a condenar. So God sees sin the same way, whether adultery or a small lie, God will still condemn you. Entonces encontré este pensamiento. So I found this thought. Un hombre puede tragar veneno pensando que es alimento. So a man can drink venom thinking that it is a meal, Pensando que es alimento. Pero su sinceridad no lo salvará de los efectos de la dosis. but his sincerity will not save him from the effects of the dose. ¿Comprendimos eso? Es decir, un pecado acariciado, Sin that is cherished, aunque nadie lo sepa, sino solo yo, even though nobody knows, only I, no me salvará de los efectos de la dosis. will not save me from the effects of the dose. Que el Señor nos pueda ayudar, May God help us, porque es un poquito de levadura because it's only a little bit of leaven lo que va a destruir el alma. will destroy the soul. Y la inspiración registra, cazadnos, Inspiration says, cazadnos las zorras pequeñas. Zorras pequeñas. cazar como Cazar, atrapar. de agarrar. So gather together the small foxes, Porque las zorras pequeñas because the small son las foxes, que echan a perder los grandes cultivos. they're the ones who damage the great fields. Son los pequeños detalles de la vida que Or- se pasan por alto. They're the small details of life that get overlooked. Son aquellos pequeños defectos de la vida They're the small defects of life los que ponen en riesgo nuestra integridad that put at risk our integrity y la integridad de toda la iglesia. and the integrity of the whole church. ¿Vamos bien hasta aquí? Avancemos un poco más, So let us advance a little more. como el reino de los cielos. Estamos estudiando la parábola. As in the kingdom of heaven, Escuchen esto, hermanos. queridos. we're looking at the parable. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así también la levadura ¿de qué? De la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. The leaven that is hidden in the flour works in an invisible way to produce that the whole mass, so that the whole mass will receive the rise, so it can rise. So the same way the leaven of truth works secretly, silently, invariablemente. ¿Qué es invariablemente? No cambia. Without any change in transforming the soul. Entonces, por eso
Jesucristo presentó esa parábola. That's why Jesus presented this parable, Que el reino de los cielos es semejante a la levadura. so that the kingdom of heaven is similar to the leaven. La levadura Leaven que efectúa un proceso desde adentro hacia afuera. the leaven produces a process from within and then it comes out Con un propósito. ¿Cuál es? with a purpose of what? Transformar. Transforming. Y aquí va a pasar, ¿qué es lo que va a transformar? And what will it transform? ¿Será que entre nosotros hay defectos de carácter? ¿Qué dice hermanita Rosa? Is there any defects of character in ¿Habrá us? defectos de carácter? ¿Habrá levadura escondida? Is there hidden leaven? Creo que todos tenemos un poco de levadura. Yo tengo levadura I think escondida. we all have a little bit of hidden leaven. I have some too. Y estoy orando al Señor para que saque todo esa And levadura I'm praying escondida. to God so he may remove all that leaven from me. Si alguien dice, no, yo no tengo levadura. If someone says, I don't have, Gracias a Dios, yo estoy perfecto, limpio. if someone Perfecto el says, mensaje. El mensaje no es para ti. if someone says, I am free from leaven, I am perfect, then the message is not for you. El mensaje The message fue dado por Cristo was given by para Christ todos los que creemos que somos pecadores. for all those who believe we're sinners. Cuando acepto que soy un pecador, And when I accept that I am a y sinner, donde la gracia de Dios toma valor. there is where the grace of God has Vean value. Tan hermoso. ¿Qué va a pasar en la vida de todos los que tienen levadura aquí? What's going to happen to the lives of everyone who has leaven here? Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, así When the como ya Holy vimos el primer Spirit párrafo, speaks in our hearts, like we read in the first paragraph, las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. the natural inclination are mitigated and submitted. Nuevos pensamientos. New, Escuchen esto. new thoughts, Nuevos sentimientos. new feelings, Nuevos motivos son implantados. new motives are implanted. Se traza una nueva norma de carácter. We have a new norm of character. La vida de Cristo. It is the life of Christ. La mente es cambiada. The mind is changed. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. The faculties are awakened to work in new directions. El hombre no es dotado con nuevas facultades. No. Sino que las facultades que tiene son santificadas. So men are not given new faculties, but the faculties they already possess are sanctified. La conciencia se despierta. Conscience is awakened. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. We are given rangos. We have different rangos de carácter. Ranks. No sé. Well, we are given power of our character to have a capacity to serve God. Y escuchen esto tan especial de la obra del Espíritu Santo. Por favor, atención a esto. Ya estamos terminando. Pay attention to this part of the work of the Holy Spirit. Ninguna persona es tan vil o tan mala o tan perversa. There is no person who is so vile or perverse or evil. Nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. There is no one that has fallen so low that is not within the reach of the work of this power. En todos los que se someten al Espíritu Santo, Everyone who submits to the Holy Spirit, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. it is implanted in them a new principle of life. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. The lost image of God is to be restored in humanity. ¿Habrá alguien Is there someone que no esté al alcance de la gracia de Dios? that is not within the reach of God? ¿Habrá alguien que no esté al alcance de la gracia de Dios? Is there someone who might not be Todos in the reach of the están grace of God? Al alcance de la gracia de Dios. Everyone is. ¿Y dónde se empieza a vivir esa
and the ese reach. efecto? ¿Dónde, hermanos? Where do you start to live this effect? ¿Quieren saber dónde se empieza a vivir ese efecto? Do you want to know where you start living Primero, this antes de effect? continuar acá, First, before we begin, ¿cuántos quisiéramos vivir la experiencia de ser transformados por el Espíritu Santo? how many of us would like to live that experience, to be ¿Cuántos? transformed by the Holy Spirit? ¿Podemos decir un amén fuerte? Can we say a strong amen? Aquí está. La palabra de Dios The word of God ha de tener un efecto santificador en nuestra relación con los miembros de la familia humana. The word of God is to have an effect of sanctification in our relationship with every member of the human family. ¿Dónde se empiezan a manifestar esos nuevos rasgos de carácter? Where do you start to manifest the new ¿Dónde? traits of character? ¿Con quién empiezo yo a evidenciar ese trato bonito? ¿Con quién? Who do I start to make evidence that beautiful trust, En mi familia. the beautiful Vean lo que treatments, dice like acá. the way I treat others with my La family? levadura de la verdad. Escuchen esto. Estamos hablando de lo mismo. La levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición o deseo de supremacía. The leaven of the truth will not produce a spirit of rebellion, ambition, and the desire of supremacy. Aquí el que mando soy yo. The one in charge here is Aquí me. se hace lo que yo digo, como yo digo, y si no es así, así es cuando hay amor en el amor de Dios en casa. Here we do as I say or else. Dice que no hay That is not rivalidad, how the love no hay of ambición, of no God hay is. supremacía. No, siempre vivimos con esa tónica de cómo estar bien juntos, cómo comunicarnos de manera adecuada. We always live in harmony, how to communicate in the right way with each other. El amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable, no es egoísta. y The cambiable. love, the true love that is born from heaven is not selfish or doesn't change. Hermanos queridos, Dear brethren, cuando la levadura de la verdad, when the leaven of truth ha logrado impactar nuestra vida, nuestro corazón, was able to impact our ¿qué más lives, cambia, Juan? what else changes? Mire lo que más cambia. El semblante cambia también. The facial expression changes. Impresionante, ¿verdad? This ¿Qué is cambia cuando la levadura de la verdad llega a la persona, es tocada y empieza a efectuar esos cambios? ¿Qué cambia también? El rostro what cambia. happens? Your face changes. Your Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Christ that dwells in the heart shines through the faces of those that love him and keep his commandments. La verdad The truth queda escrita allí. Estoy leyendo is written un there. capítulo completo donde está toda esta información, se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. I'm Ahí reading está a complete complete toda la chapter información. about this is called Christ Object Lessons. ¿Vale la pena permitir que la levadura de la verdad tenga un efecto en nosotros? Is it worth it to allow the leaven of the truth to do an effect on our lives? A lo largo de nuestra experiencia en la vida cristiana, With our experience in our Christian life, hemos encontrado muchas familias divididas. we have found many divided families. Familias divididas. ¿Y saben por qué muchas familias no están unidas en el conocimiento de Dios? Do you know why many families are not united in the knowledge of Porque God? el testimonio de los cristianos no es un testimonio favorable para su familia. Because the testimony of the Triste. Christians is not ¿Me favorable entender? for the family.
Entonces hay esposos o hay esposas que dicen, pero allá se la pasa metido en esa iglesia, allá se la pasa metido en ese cuarto, allá con sus demás. Y yo no veo cambio en usted. Sigue siendo la misma persona. Aquí viene a hacer lo mismo. ¿Sí me va a entender? So there's people who will tell, the unbeliever will tell the believers, you spend Necesitamos- hours in church, hours in the room, but I don't see any changes. Que la levadura de la verdad We need the leaven of truth produzca un cambio desde adentro to produce a change from within hacia afuera, to the outside, transformando todo nuestro ser, como ya leímos, transforming all of our being as we read, nuestra mente our mind, y hasta nuestro rostro. even our facial ¿Lo dice expression. ahí? Todo cambia. Everything changes. Se revela la dulce paz del cielo. ¿Qué se revela en esa casa? ¿Qué se revela en esa familia? No solamente paz. La paz ¿de dónde? Se expresan allí una bondad habitual, un amor más que humano. Palabras de vida, la página 70. It is revealed the peace of heaven. It is expressed there the bonds of una bondad habitual, a bond that you can live with and a love that is human, ¿Saben qué significa eso? more than human. Les voy a dar este ejemplo. I'm going to give you an example. Una familia, una Sí. esposa, A family, the wife and the se dirige al family, pastor un sábado al terminar el culto. she comes and directs herself to the pastor after the service. And she says, Pastor, ¿Qué posibilidad hay que podamos vivir en la iglesia? what possibility is there that we can live in El church? pastor le dice, ¿están pasando por problemas económicos, situaciones difíciles? The pastor asked, are you going through economical situations or is something wrong in the family? No, And they said, gracias a no. Dios tenemos con qué pagar la renta, No, she said, we have enough to pay rent, pero nos encantaría vivir en la iglesia. but we would love to live in church. ¿Pero por qué quieres vivir en la iglesia? But why do you want to live in church? Sucede, pastor, que mientras estamos en la iglesia, The reason is while we are in church, mi esposo es todo un amor. my husband is so lovely. En la iglesia es mi amor, At church, he says, mi vida, my love. mi tesoro. Todo el mundo creería que somos la pareja perfecta, Everyone would believe we're the perfect couple. pero salimos de la iglesia But once we leave church, y él mismo me dice, se le acabó su reinado. he tells me your kingdom is over, your rule, or Es lo que dice acá, una bondad habitual. Es decir, no es un comportamiento circunstancial. it's a habitual kindness. It's not something that's circumstantial. No es que yo estoy seguro, hermanos, que en este espacio, I'm sure that in this space, en este preciso espacio, es donde más perfectos queremos vernos. is where we want to be seen as more perfect. ¿Eso es lo que Dios evalúa? Is that what God values? De ahí que hay una estadística que a mí me sorprendió cuando la leí, está en internet, ustedes la pueden buscar ahí. There's a statistic that surprised La me. estadística dice así, It's online. el 98% de Na- los que asisten a las iglesias son hipócritas. 98% of the people who attend churches are ¿Por hypocrites. qué? Porque ya tú la dijiste, porque venimos muchas veces aquí en este espacio, es donde aparentamos lo que no somos. Because when we're here, right now in this Pero space acá is sucede when algo muy especial. we pretend to be something Cuando la that, levadura de la verdad that we're not. está en mi corazón, se revela la dulce paz del cielo. ¿Para la iglesia? ¿Para la iglesia? When the peace of heaven is Para in my cada sábado. heart is revealed where? At church? Hermanos, no. Sino que es una paz que se vive aquí, It's a peace that is la vivo en lived mi casa, here. I live it at comparto con home. mi familia, I share y with todos my los días de la family. semana es esa paz que nadie me la puede quitar.
It's a peace that no one can No remove. es que yo me voy a esforzar, no, el sábado tengo que esforzarme para ser bien sonriente. On Sabbath, I have to put effort Y to en la casa be no. very, like Nuestra smiling a vida lot. debe ser congruente, debe ser armoniosa. Aquí We y en need to todo lado be somos los mismos. harmonious everywhere, here and Bien. everywhere else. ¿Cuándo se producirá eso en nuestras vidas? When will this be produced in our lives? ¿Cuándo? Cuando la levadura, la vieja levadura, se despoje de When nuestras the vidas. old Bien. leaven is removed from our ¿Cuál lives. es la invitación? So what is the ¿Cuál es la invitation? invitación, hermanos queridos? Hoy, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Límpiesen de la vieja levadura. Hasta, hermanos, esa vieja levadura que tanto daño nos ha hecho. So Esa th- vieja levadura que nos hace gritar en la casa. Esa vieja levadura que nos hace mentir. Esa vieja levadura que nos hace poner de mal genio a todo momento. Esa vieja levadura que nos hace criticar y juzgar. Hermano, ¿me deja ¿Ya? traducir? Luisa, Okay. por favor. It says the 1 Corinthians 5:6, your glorifying is no good. Do you not know that little leaven leavens the whole lump? So he says we are to free ourselves from the old leaven of the anger, of the criticizing, of all these things that we do at home and everywhere else. Esa vieja levadura The old leaven no me deja pedir perdón. that does not allow me to ask for forgiveness. Esa vieja levadura The old leaven que no me permite perdonar. does not allow me to forgive. Esa vieja levadura que no permite que mi orgullo se doble. The old leaven does not allow my pride to be Esa vieja bent. levadura que simplemente me roba la paz. The old leaven that takes my peace away. Limpiémonos de esa vieja levadura We are to be cleaned of that old leaven para que seáis nueva masa. so that we may be a new lump. Necesitamos nueva masa. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corintios, ustedes necesitan limpiarse y ser nueva masa. So Paul speaks to the brethren in Corinth. You need to clean yourselves and be a new lump, Porque esa levadura vieja because the old leaven, está fermentando it's y afectando a los demás. it's causing fermentation and affecting others. Sin levadura como sois. Ahora, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. It says, since you truly are unleavened, for indeed Christ our Passover was crucified for us. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? What does this mean? ¿Saben qué quiere decir? Que Jesucristo That Christ murió, pagó tu pecado died, y Él te puede expiar. paid Él te puede for limpiar. your sins, and he can Y clean solo you. por su sangre poderosa podemos ser limpios de todo pecado. Only with his blood we can be cleansed of all sin. Y cuando vivamos esa experiencia, And when we live this experience, vean lo que vamos a vivir en nuestros hogares. Atención, hermanos. look at how we're going to live in our home. Existe ahora, después de limpiarnos, despojarnos de todo esto, existe una presencia angelical en el hogar. There is a presence, like angelic presence in the home. ¿Qué existe en el hogar, hermanita María? ¿Una qué? Presencia angelical. ¿Presencia qué? ¿Qué van a vivir ustedes ahora en sus hogares? What will you live now in your homes? ¿Qué van a vivir? ¿Qué vas a vivir, Juanita, en tu casa? Presencia angelical. ¿Ustedes creen que los ángeles gritan? Do you think the angels ¿Ustedes creen scream? que los ángeles se ponen bravos? Do you think the angels get angry? Dice acá, la vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. The life produces a sweet
perfume that ascends to God as sacred incense. ¿La vida el sábado solamente? ¿Ah? ¿Solo el sábado? Only on Sabbath? El sábado el Señor sintió un aroma de mí, riquísima, porque fui a la iglesia y me porté muy bien. So on Sabbath, the Lord received a good smell from me because I went to church and I behaved. Tu vida, tu existencia, donde vivas, con quien esté, Your life, your existence, wherever you are, whomever you're with, el amor se manifiesta en la bondad, love is manifested in kindness, la gentileza, to be like kind and service to others, tolerancia. ¿La qué? tolerance. Hay personas que son cero tolerancia, There's people who have zero que sí. zero tolerance. ¿verdad, María? ¿Tu esposo cero tolerancia? Yo creo que sí. Ok, tolerancia, ¿no? ¿Qué es tolerar? Es aceptar a la persona, What is to tolerate Es someone, to pero accept them ayudarle en su proceso de crecimiento. as they are, but help them in the process of growth. Longanimidad. Long suffering. A mí me encantó esto cuando la parábola termina el capítulo hablando de eso. The parable ends speaking dice about así. this. Los ángeles rompen enignos a robadores y Dios y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas a la semejanza divina. The angels break out in hymns. God and Christ rejoice over the transformed souls of the divine image. ¿Cuántos quisiéramos vivir esta linda experiencia? How many of us would like to Yo live quiero this vivir esa experiencia en mi casa. beautiful experience in our ¿Verdad, homes? hermanos? Necesitamos vivir esta We experiencia. need to live this experience, Que la that levadura the leaven del Espíritu Santo of the Holy Spirit pueda crecer en nuestras vidas. may grow in our lives, Sacar esa vieja levadura. to remove the old Tanto daño leaven nos hace, that harms us so y much, poder vivir esta linda experiencia con los ángeles. and be able to live this beautiful experience with the angels. Los ángeles rompen enignos a robadores. The angels break out in Y beautiful Dios hymns, y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas. so God and Christ rejoice in the transformed souls A la semejanza. to the divine image. Que el Señor nos conceda su divina May gracia. God give us of his divine grace. Se siente esa paz. Que Dios nos ayude a vivir esa paz. Sí. No circunstancial, sino una paz que durará para siempre.